Salud y paz en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles acerca de dónde poner nuestra mirada. La Escritura dice en las cosas de arriba, pero ¿cuáles cosas de arriba? ¿Y por qué yo tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba? y esas cosas de arriba, ¿cuáles son? Vamos a enfocarnos entonces para estudiar esto, o mejor, comenzar desde el capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. Pero quiero, para enlazar, darles a entender por qué Pablo le escribe sobre este asunto a la iglesia que estaba en Colosa. Les llama la atención por cuanto esta iglesia, después de haber conocido a Cristo en una tierra pagana, empezaron otra vez a volver a insertarse en algunos rudimentos del viejo pacto, de algunas cosas que ya habían trascendido. Por ejemplo, les dice en el verso 16 del capítulo 2: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de días de reposo. Que nadie los juzgue por eso. Todo eso, dice en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso de que ha de venir se refiere a la manifestación de la gloria, a la presencia de Dios mismo en ellos, hasta que ellos alcancen la estatura de Cristo. Así que para avanzar hacia Cristo, usted no puede tener su mirada puesta en estas cosas con las cuales otros están juzgando a la iglesia de Jesucristo, diciéndole: mira, no, si tú quieres conocer a Dios, no puedes hacer esto, tienes que celebrar esta fiesta, tienes que estar pendiente de estas fechas, lunas nuevas, etc. Entonces les dice Pablo que nadie los juzgue a ustedes por eso. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Todo eso, a los que los quieren regresar, eso es sombra. Es una cosa que ya pasó. Porque el que había de venir, Cristo, y que los quiere llevar a su gloria, es la meta. Así que si ya la meta vino y ustedes van a ser conducidos a esa meta que es Él, hasta que alcancen esa estatura perfecta, ¿por qué ponen su mirada en el pasado, en los rudimentos de los hombres? En el 20 de este mismo capítulo 2 a los Colosenses dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, les pregunta a esta iglesia, y también se las pregunta a ustedes hoy nuestro Señor: ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y tengo que leer el 23, porque es digno de leerlo. Tales cosas, esos de vivir en preceptos, en que tenemos que hacer cosas externas, obras, lávate las manos, haz esto, celebra este día, acuérdate que viene el día tal. Tales cosas, a la verdad, dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Cierta. No es absoluta. A la verdad tienen algo bueno. Tienen algo de sabiduría en culto voluntario. En un ofrecimiento que ustedes están haciendo como un deseo de agradar a Dios. ¿Ve? Pero no lo es todo. Tiene algo positivo, pero no es lo que Dios desea en definitiva para ustedes. Seguimos leyendo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso es que en el pasado, los fariseos, por ejemplo, ellos estaban atestados externamente de todos estos preceptos y rudimentos antiguos. Se vestían muy bien, se lavaban las manos, oraban en horas determinadas del día, cuidaban ciertas palabras, etcétera, etcétera. Es decir, formas externas, rituales, tradiciones de hombres, no de Dios. Que dice aquí que en verdad, dice, tiene cierta, no toda,
cierta reputación de sabiduría en cuanto a que ellos voluntariamente tratan de hacerlo en humildad y en duro trato al cuerpo para tratar de alejarse del pecado. Pero esto no puede contener sus deseos carnales, lo cual lo único que puede detener esos instintos carnales, el deseo carnal de pecar, que nace desde la concupiscencia, que esos deseos ocultos que a su vez tienen su origen en la iniquidad, esa mamacolla de maldad que hemos heredado del huerto del Edén, solamente puede ser contenida, combatida por el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros. El Espíritu es enemigo de las obras de la carne. Solo Él puede ponerle censura, puede aplastarla, puede ponerle freno, puede dominarla. Pero el que usted practique, voy a orar 3 veces al día, voy a orar así, me voy a lavar las manos, voy a celebrar la fiesta tal, la otra fiestecita tal, la otra fiesta tal, eso no va a impedir de que la concupiscencia salga y, como los fariseos, terminen muchos de ellos corrompidos, buscando sus propios beneficios, teniendo relaciones alternas, sexuales en su familia, mintiendo, es decir, haciendo que el pecado, las obras de la carne florezcan en ellos. Es decir, esto no sirvió. Por eso Dios les dice, ¿por qué quieren volver a eso que no trae la purificación, la verdadera circuncisión de su corazón? Que no agradó a Dios al punto que Dios cambió esos rituales, los condenó, los venció, los derribó para traer un nuevo pacto, una nueva forma de vida en el Espíritu y no de obras muertas. Entonces voy al punto, esto era para que entendamos por qué se va a hablar de esto que voy a hablar. En el capítulo 3 dice desde el verso 1, si pues, es decir, un hecho ya que ocurrió, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, ya el hecho de que nosotros morimos como iglesias, los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, ya es un hecho consumado, como dice aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, no es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense cómo en estos 2 versos seguidos habla de poner nuestra mirada y que debemos buscar y poner nuestra mirada siempre, nuestra atención en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque es el comportamiento coherente. Todo aquel que ha muerto y resucitado con Cristo, este es el camino nuevo que él tiene que seguir. Es como un llamar la atención. Epa, ya tú pasaste por la universidad y te graduaste de, supongamos, ingeniero. Así que si ya eres ingeniero, que es lo que se refiere aquí, si ya tú moriste y resucitaste con Cristo, entonces, si ya eres ingeniero, ¿qué haces poniendo tu mirada todavía en la universidad? Como que si fueras un estudiante, que eso era un elemento preparatorio para llegar a lo que ahora tienes. Así que si ahora lo que tú tienes es a Cristo, porque ya Él te dio vida, porque moriste y resucitaste con Él, si ya eres ingeniero, entonces compórtate como un ingeniero. Entonces, un discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, ahora lo que tiene que poner, si es hijo de Dios, discípulo de Cristo, tiene que poner su mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, mira la justicia que viene del cielo y que se ha traído a la tierra. Mira la identidad que ahora tú tienes y para la cual fuiste llamado. Mira que hay un nuevo camino que tienes que seguir y el camino no es horizontal, no es viendo las cosas de la tierra ni hacia abajo. Es viendo lo espiritual. Cristo y Dios son espíritus. Su reino es un reino de justicia
Y de verdad, y es celestial, no es una verdad ni una justicia terrenal. Préstale atención a sus palabras, escucha lo que ellos demandan de ti, entra en comunión con ellos, conoce las cosas que están arriba, y esas se las vamos a aprender hoy. ¿Qué cosas hay arriba que Dios me pide que yo ponga mi mirada? Que yo preste atención a las cosas de arriba, no es de la tierra. Y repite en el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El sustento de tu vida abundante y eterna que Dios te está entregando, que ya te entregó, es para que la disfrutes ahora bajo el contexto de lo que Cristo tiene para ti y con quien has sido unido, porque tu vida está escondida en Él. Él te esconde. Yo no sé si ustedes pueden comprender que habla de una entidad mayor que sostiene a una menor, siendo nosotros los discípulos los menores. Así que si estamos escondidos en Él, significa que estamos en su seno, unidos a Él, comprometidos con Él, por lo cual ya yo no tengo sujeción ni conexión con las cosas de la tierra, espiritualmente hablando. Entonces, esto habla de una vida, que no volvamos a una vida vieja, sino que hay una vida nueva. Eso es poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y continuamos hablando. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer morir? Determinarte, pero no con tus fuerzas solamente, sino una decisión de tu alma, inclinarla al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, y decirle, bueno, mi alma tiende a esto, pero yo he tomado la decisión de servirte a ti, como tú me diste vida, porque morí y resucité contigo, Cristo. Aunque yo quiera hacer otra cosa, me determino a dejarme guiar por ti. Así a qué voy a morir, qué es lo que tiene, lo terrenal que tiene que morir en mí. Fornicación. Estoy en el 5, verso 5 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas son obras de la carne. La fornicación es todo aquello que busca un placer momentáneo, fugaz, intenso, pero sin ninguna clase de compromiso. Y esa fornicación puede ser sexual, como puede ser una fornicación espiritual. Esa fornicación espiritual la vemos a veces en las congregaciones, con gente que va a nuestras congregaciones a buscar como eso. Hoy quiero recibir, digamos, el impacto sobrenatural del Espíritu. Entonces van buscando eso. Y el Espíritu tal vez se los agita. Y si tú ves a personas que y danzan y bailan y uno y le dicen cualquier cosa y gritan, etc. Pues estos son, muchos de ellos, fornicadores espirituales. Van buscando la emoción de la presencia de Dios momentánea. Qué cosa tan rica sentía el Señor. Pero al salir de este tiempo, su vida sigue siendo desordenada. Tienden a la mentira, al pecado, a toda fórmula de obra de carne. Siguen iracundos, maldicientes, amargos, no aman, no ayudan, etc. Buscan eso, como los fornicadores sexuales. ¿Qué busca un fornicador sexual? Una pequeña yunta de unos minutos hasta sentirse saciado y luego sin compromiso con esa persona. No, lo único que quería era esto de ti y voy a mi vida y no te conozco. Eso es un fornicador sexual. Así también ocurre espiritualmente. Impurezas, dice impureza, todo aquello que no sea puro, que no vaya purificando tu corazón, que esté contaminado de mentiras, de malas intenciones, que no busque el bien del otro, sino que lo que busque es tu propio bien, aunque le causes daño a otro. Eso es impureza.
pasiones desordenadas. Fíjense que Dios llama a personas apasionadas por Él, a personas que se mantengan en el matrimonio, que tengan una pasión por su cónyuge, pero no una pasión desordenada. Una pasión desordenada es como aquella que se sostienen con las mujeres, las casquivanas, las que se prostituyen, que hacen toda clase de prácticas sensuales inmundas, con posiciones inclusive antinaturales. Es decir, no pienses en saciar una pasión como los animales, imaginándote cosas y solo para satisfacer un deseo. No, procura entregarte en una pasión ordenada, bonita, no solamente con Dios, pura, genuina, sino también con tu esposo, también con tu esposa, que cuando termine el acto, ella salga, se sienta dignificada y tus pensamientos respecto a ella, inclusive en los momentos de intimidad, te lleven a respetarla, a honrarla. Los malos deseos, no tengo que decirle de eso, lo que es un mal deseo, lo que procura el mal en otro es un mal deseo. Y avaricia, buscar lo propio, aún utilizando a Dios. El que busque a Dios para que Dios le dé a él bendiciones, fortuna, salud, y todo lo que busca es para él, y añádeme más y más y más, sin considerar a los hermanos que tengan tanto o más que tú. Eso es avaricia. Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer morir. Tienes que colaborar con el Espíritu para que esto muera en ti. Dejad también ahora vosotros todas esas cosas, e incluye luego ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y te pide ahora que lo nuevo, esto de poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que Dios te está dando, que Él te dio cuando te hizo morir y resucitar con Él, es para que te pongas ahora un vestido nuevo, una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de comportarte, una nueva forma de hablar, una manera distinta de amar, una manera diferente de entender las cosas a la manera de Dios, con la mente de Cristo, dentro de los límites y la guiatura de su palabra. Palabra escrita o palabra fresca, porque Dios sigue hablándonos. Dios está vivo, y si tienes una comunión genuina, íntima con Él, te va a hablar cosas que tal vez no están aquí expresamente escritas en las Escrituras. Dice, y revestíos del nuevo hombre o de nueva mujer, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que usted se hace cristiano y inmediatamente ya no eres renovado completamente, sino que Dios te viste de una nueva dignidad espiritual y te dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios Padre y su Hijo, que estuvieron juntos participando en la creación, se va renovando. Es decir, el que tú vayas teniendo la imagen de Cristo es algo que tú tienes que ir construyendo. La imagen de Cristo no se obtiene inmediatamente al comenzar nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, sino que de gloria en gloria es paso a paso, conociendo cada vez más en la vida eterna a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, es que ese hombre viejo se va renovando poco a poco hasta tener la imagen de Cristo, que aquí lo llama hasta el conocimiento pleno. ¿De quién? De Dios y de Jesucristo. Cuando tú conoces plenamente a Dios y a Jesucristo, entonces lo imitas en la plenitud de lo que son ellos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Es decir, hay unidad, ya no hay diferencias. Y la niñez o la inmadurez de la iglesia usted la puede encontrar en muchos casos cuando hay una iglesia de Jesucristo dividida
en torno a las denominaciones, por ejemplo, donde dice que ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay libres, ya no hay esclavos, ya no hay bárbaros, ya no hay escitas, ya no hay circuncisión y circuncisión, no hay judíos, no hay griegos, no hay así, ni judíos, ya no hay diferencias, ya Dios no hace diferencias, sino que muestra su amor, te pide tú tienes que amar sin diferencia. Pero los hombres, no, este es libre, este no tiene la sana doctrina, no, este es bautista, no, este es pentecostés, no, este es no sé qué otra cosa. El hombre se ha dividido la iglesia. ¿Por qué? Porque no han llegado al conocimiento pleno de la persona de Dios y de Jesucristo. Su entendimiento no se ha renovado porque tienen su mirada puesta en la tierra, en las cosas de los hombres, en esta clase de sentimientos, ira, malicia, mintiendo. Yo soy mejor que aquel, yo tengo la verdad y este no, Dios me ama más a mí y ellos no lo aman. Entonces, porque no tienen su mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y por eso vienen estas diferencias. El hombre que es capaz de amar a todos, sin distinciones, genuinamente, sin miramientos de su condición religiosa, política, social, racial, de cualquier diferencia que los hombres delimitaron, este es uno que tiene su mirada en las cosas de arriba. Inclusive vemos dentro de la iglesia gente se agrupan, si son amigos desde hace años, si formaron un grupo hace años, una célula, y eso siguen siendo los mismos amigos y no deja a nadie entrar allí, a ese grupo. No se quieren comunicar con los demás. Si hay sectores que van a una iglesia, el sector tal se pone la camisa tal para diferenciarse de los otros y decir nosotros estamos organizaditos, nosotros miren los actos que llevamos son mejores que los otros. No han llegado al conocimiento pleno. Esto puede tener buena intención, pero lastima a los otros que no pueden hacer lo mismo, marcando una diferencia. Porque no tienen sus ojos puestos en la mirada de arriba, sino en la terrenal. Así que vamos, esto es desde el comportamiento terrenal que dice dónde, que si se comportan así, que si hay ira, que si hay enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, impureza, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y muchas más obras de la carne y muchos más comportamientos terrenales, da cuenta de que la persona no ha abandonado al hombre viejo, no ha entendido quién es Dios porque no tiene su mirada en las cosas de arriba y no busca las cosas de arriba. ¿Y cómo va a buscar las cosas de arriba si su mirada está puesta aquí? Si tu mirada está puesta en las cosas de este mundo, en las noticias, en lo que hace el hermanito o lo que no hace la hermanita, por los cuales vienen divisiones, vienen las sospechas, vienen los rechazos. Y esto lo digo como una anunciación de justicia, primero dentro de la casa de Dios, porque le hablo principalmente a los hermanos de la iglesia de Jesucristo para que se aparten de esto. Ahora bien, vamos al capítulo 12, que habla también similar a esto, de la carta escrita a los hebreos. Y esta carta es bien interesante. Pero antes de caer en esta carta, de empezar a enseñar un poco acerca de esto, quiero hablarles acerca de una enseñanza que está en Gálatas. Además de estos comportamientos que indican, que ya les mencioné, que indican que los hombres tienen su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, aún siendo cristianos, hay una mirada que también está torciendo el entendimiento de los hermanos, y está en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer lo que significa conocido, así. Aquí aparece en este subtítulo. A mí no me gusta leer ni enseñar los subtítulos de la Biblia porque no son la Biblia. Son añadiduras para tratar de segmentar enseñanzas de la Biblia, pero que a veces, se los he dicho, son subtítulos que nada tienen que ver con lo que se habla. Tratan de prejuzgar que lo que usted va a leer
se ha orientado el entendimiento hacia algo que el que puso el título quiere llevarlo para allá, cuando la escritura a veces no tiene nada que ver con eso. Vamos a hablar en el capítulo 4 acerca del verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ya vamos a explicar eso, más el de la libre por la promesa. Lo cual, esto de que el hijo de la libre nació de la promesa y el hijo de la esclava nació por una obra terrenal de la carne, dice que lo cual, esto es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén natural. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Escuchen bien, no estoy hablando yo, está hablando Pablo, un judío, un hebreo, fariseo de fariseos, discípulo de Cristo. Está hablando de que la Jerusalén actual, la de esa época, y yo ahora les digo con responsabilidad en el epíteto, la de nuestros tiempos también, está junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque ellos quieren seguir aferrados a la ley. Mas la Jerusalén de arriba, hay una Jerusalén de arriba. ¡Ah, caramba! Sí, vamos a ver cuál es esta Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Recuerden que él está escribiendo a los hebreos que son discípulos de Cristo. Él no le está hablando a todo el mundo, le está hablando a los hebreos cristianos. Mas la Jerusalén de arriba, y ahora te habla a ti y a mí, mas la Jerusalén de arriba, es decir, una Jerusalén que nada tiene que ver con la Jerusalén de la tierra, la que está en el Medio Oriente, nada tiene que ver con eso, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esa Jerusalén de arriba, madre de todos nosotros, cuando dice madre de todos nosotros, ¿a quién se refiere? A la iglesia de Jesucristo, a quien se dirige esta carta, especialmente a la iglesia hebrea, cristiana hebrea. Es libre. La iglesia de Jesucristo pertenece a la Jerusalén de arriba. Pertenecer a la Jerusalén de arriba, porque es nuestra madre, significa que nosotros estamos unidas inseparablemente a una Jerusalén que no es la terrenal. Y esto lo digo porque si usted tiene su mirada puesta en la Jerusalén natural, aquella de la nación de Israel, geográficamente, con un territorio, con un poder, con una población, pues usted está viviendo en esclavitud espiritual, sobre todo porque esta nación no ha querido todavía ni reconocer al Mesías, a Jesús el Cristo, a Jesucristo el Hijo de Dios, que ahora está sentado a la diestra del Padre, como dicen en Colosenses. Poned tu mirada en las cosas de arriba, no en esa Jerusalén de arriba y no en la Jerusalén intelectual, porque hoy día hay una gran influencia negativa de que la iglesia cristiana, los cristianos, estamos recibiendo influencia dogmática, doctrinal, y una especie de reverencia que le seguimos haciendo a un pueblo y a una jerarquía religiosa de quien Dios quitó el reino de Dios. Jesucristo. Lean el capítulo 21, creo que de Mateo, donde habla, cuando enseña la parábola de los viñadores malvados, que Dios, hablando de Israel, lo edificó, los preparó y todos, y luego mandó a cobrar
los frutos a estos que se los arrendó al pueblo de Israel, donde le dio la administración de las cosas de Dios, y mataron a uno, mataron a otro. Eso hace referencia de que cada profeta que mandaba a traer los designios de Dios eran matados. Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y luego mandó Dios a su propio hijo para que cobrara los frutos, pero no quisieron tampoco. Dijeron, mira, este es el Hijo de Dios, si lo matamos nos quedamos con la viña. Y mataron efectivamente a Jesucristo. Y Jesucristo les hace saber que son ellos, porque estaba hablando con los escribas, con los fariseos y con los ancianos de Israel. Y les dice esta sentencia: el reino de los Dios será quitado de vosotros. Y fue quitado el reino de Dios de ellos cuando quitó el continuo sacrificio, cuando destruyó Jerusalén y cuando ordenó Dios a través del Imperio Romano destruir, que no quedara piedra sobre piedra, el templo de Jerusalén, para que ya nadie pusiera su mirada, su fe, su esperanza, ni siguiera las enseñanzas ni las tradiciones de un pueblo que se volvió de servidura e infiel para Dios, al punto que aman a Dios, como dice en la carta de los Romanos, pero no según la ciencia del conocimiento de Dios, que ahora anuncia que su conocimiento, su reconciliación con los hombres es únicamente a través de Jesucristo. Y ellos se han negado a eso. Así que un pueblo así, que todavía persiste así, es este, y Pablo lo explica. No lo explico yo, lo explica Pablo. Ellos pertenecen al pacto que hizo Moisés en el Sinaí, y que está representado en Agar, en la esclava, y que tuvo un hijo de la esclava, que viven en esclavitud, repito, y es la Jerusalén actual, como dice la Escritura. Mas la Jerusalén de arriba, a la que pertenecemos nosotros, es madre de todos nosotros. Esa Jerusalén es libre. Nosotros somos la Jerusalén de arriba. Porque esto que nosotros seguimos a Cristo y Cristo nos haya reconciliado con el Padre, esto de que haya venido el Espíritu Santo, que es un espíritu necesariamente profético, esto de que nuestra vida ahora sea espiritual y ya no por obras, esto de que Cristo enseña a orar que venga tu reino, es porque el reino es accesible a nosotros. Hemos sido acercados a ese reino para entrar en ese reino, para ver en ese reino, para entrar y movernos en ese reino donde tenemos que tener nuestra mirada, donde está sentado Cristo. Entonces, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No habla de otra cosa que la iglesia. Esa Jerusalén de arriba somos nosotros. Nosotros representamos al cielo aquí en la tierra. Si no, ¿a quién representas tú entonces como discípulo de Cristo? Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, más somos los gentiles. Es decir, ya no hay gentiles, pero más de los de las otras naciones, que no es Israel, que de la que tiene marido. A esto se refiere la Escritura. Así que, como dicen otras porciones de los profetas, pueblo que no me buscaba, un pueblo que no preguntaba por mí, refiriéndose a todas las naciones diferentes de Israel, vino la salvación para nosotros, la redención. Así que alegrémonos, porque un pueblo, como le hablaba a los Gálatas en este momento, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, nosotros que no teníamos esperanza, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que de la que tiene marido. Como tuvo marido, un pacto grande que tuvo Dios con el pueblo de Israel, grandísimo, pero desecharon ese pacto, aunque tiene una historia para ellos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tú y yo, hijo de Dios, somos hijos de la promesa. Si tú sigues los rituales, las tradiciones, las enseñanzas, las doctrinas, y que presta atención a lo que quienes te enseñan y qué cosas te enseñan,
te están llevando tal vez a la esclavitud. Apártate de eso. Dios te está mostrando que tener la mirada en los rituales de los hombres de una nación que no tienen nada con Cristo o que quieren llevar a rituales que son sombras de lo que había de venir, lo que había de venir Cristo, ya vino y trajo lo que te voy a mostrar más adelante. Entonces, ¿por qué te tienes puesta tu mirada en las cosas del pasado y te quieren llevar otra vez hacia allá? Vistiéndote, hablando, con una dignidad que ni siquiera es tuya, para lo cual Dios no te creó. Yo veo aquí a gente de Fruteburro, de nuestros barrios aquí cerquita de nuestra ciudad, presumiendo ser israelita, con tradiciones hebreas, hablando como que si fueran hebreos. Por favor, por favor. Dios creó todos los idiomas son de Dios. Y Dios te conoce, te entiende, aún en tus pensamientos. Así que no te pongas a creer porque alguien te está llevando a la esclavitud, a la Jerusalén actual o terrenal, poniendo tu mirada en las cosas de aquí de la tierra, que vas a llegar más alto con Dios. No te equivoques. Vuelve a la invitación en Cristo Jesús, en la libertad de la Jerusalén de arriba y no de la de abajo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén, yo lo soy. Usted decide si quiere ser de la promesa, libre de la Jerusalén de arriba, o quiere ser como Ismael, hijo de la esclava, hijo de la carne, que vive en esclavitud. Es una decisión suya, usted es libre. Pero como entonces, fíjense, y esto sigue ocurriendo en la iglesia de Jesucristo, esto lo hacen conmigo para que lo sepan. Pero como entonces, como en aquel tiempo de Agar, de Ismael y de Isaac, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Ismael perseguía a Isaac. Así también ahora ocurrió en este tiempo de Pablo y sigue ocurriendo hoy día. Esto es la influencia de aquellos que predican una Jerusalén terrenal con sus ritos, con sus tradiciones, con su nacionalismo, con su lenguaje, con su ropa, con sus fiestas y todas esas cosas, metiéndose en las cosas espirituales de la iglesia de Jesucristo, irrumpiendo contra lo que Dios tiene para nosotros. Eso es una forma encubierta de persecución. Así ocurre ahora, también ahora. Más que dice la Escritura, pero esta es la recompensa que Dios va a dar a los que nos persiguen. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¡Wow! Dios te está diciendo, si tú te haces hijo de la esclava, si pones tu mirada en la Jerusalén terrenal, no vas a heredar el reino de Dios. Porque el hijo de la promesa, el hijo de esclava, no va a heredar con el hijo de la promesa. Lo dice muy claramente las Escrituras. De manera, hermanos, que no somos hijas de la esclava, sino de la libre, dice en la 31. Yo soy para concluir esto de Gálatas, yo soy de la Jerusalén de arriba, yo soy hijo de la promesa, que vino de Abraham, Isaac, Jacob, pasó por el rey David, y se cumplió en Jesucristo, que hace hijos para Dios, como se lo prometió a Abraham, más extenso, no solamente en Israel, sino en todas las naciones de la tierra, en aquella que era desolada, que no tenía dolores de parto, un pueblo que no ni buscaba ni conocía a Dios, somos nosotros. Más numerosas que las estrellas del cielo y que la arena que está a la orilla del mar. Jesucristo, en Él se cumplió esta promesa. Yo soy hijo de la promesa que se le hizo a Abraham, espiritualmente, conforme a la fe de Abraham. Ahora, ¿qué otras cosas hay arriba? Esto les estoy diciendo como en Colosenses hay cosas carnales que tienen que desechar. Esta es otra cosa que tienen que tener cuidado, que tienen que desechar, donde ponen su mirada, o la ponen en la Jerusalén de arriba, a la que usted tiene que pertenecer, a la cual se le acercó, o usted pone su mirada en la Jerusalén, en la terrenal, en la Jerusalén actual, aquella física que conocemos. A mí me sorprende mucho
A veces veo iglesias y me perdonan, no sé, pero tengo que decirlo, yo me hago la pregunta, ¿y por qué? Por ejemplo, he visto en los fondos de alguna iglesia, ¿por qué tienen la bandera de Israel? Y yo amo y bendigo a Israel, cuidado, cuidado. Pero eso es una señal de que su mirada está puesta en una Jerusalén de abajo, la terrenal, en la actual, y donde dice la Escritura que están en esclavitud porque no han conocido a Cristo. Si Satanás le ha puesto un velo, ha venido un espíritu de estupor para que no vean, para que no entiendan, son esclavos de aquel que los esclavizó. Punto. Y la libertad solamente viene en Cristo. No tienen a Cristo, están en esclavitud. Eso es muy fácil de entender. Ahora vamos y quiero decirles, bendigo, repito, al pueblo de Israel como una nación que Dios escogió extraordinaria, hizo grandes cosas y vino la ley y vino la promesa por ellos, vino Cristo como uno de ellos. Pero por la palabra ahora tengo una dirección muy precisa que seguir. Y los bendigo y deseo que la salvación llegue, el conocimiento de la ciencia de Dios en Cristo Jesús llegue a sus vidas. Es mi deseo ferviente para todos ellos. Deseo que tengan paz, que no estén pasando por esto que están pasando. Pero eso es una cosa totalmente diferente a la vida que Dios me está llamando, teniendo mis ojos puestos en la Jerusalén de arriba y no en la de abajo. Porque allá hay libertad y aquí hay esclavitud. Y vamos a leer algo semejante ahora. Esto se va a extender un poquito porque es un tema, digamos, no es un tema fácil del que todos quieren hablar. Yo estoy poniendo mi nombre, mi cara, mi vida, y hasta me han amenazado algunas veces. Por eso cuidado, me dicen cuidado, cuidado. Pero ¿cómo no anunciar la verdad? Yo estoy haciendo algo personal, declarando la Escritura que pocos quieren enseñarla. Ahora miren esto. Seguimos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. En el 18 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. Ahora le sigue hablando a la iglesia de Jesucristo, a estos hebreos, a los pocos, a este remanente que sí creyó en Jesús. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Habla del monte Sinaí, donde Dios se le apareció al pueblo de Israel durante su éxodo. Le está diciendo Pablo a la iglesia de hoy: ustedes no fueron acercados como en el viejo pacto al pueblo de Israel a ese monte Sinaí, donde Dios les estaba hablando y todo el mundo estaba aterrado, y hasta el Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa clase de comunión con Dios terminó, llena de miedo, de rayos, de un pueblo que no temía hasta decir el nombre de Dios. Y hoy usted ve iglesias que no quieren llamar a Dios, a Jehová Padre, ni Abba Padre, ni tener intimidad con Él, sino que hablan de mi creador, el Creador. Les da miedo llamarlo Padre, pero esto terminó. La iglesia de Jesucristo no vino, la Jerusalén de arriba no vino para seguir viviendo de esta manera. Ahora miren, nosotros nos fuimos acercados a eso, como se acercó el pueblo de Israel a ese Dios que se presentó de esa manera y con un propósito. Ahora ese mismo Dios ha cambiado su pacto, y mira ahora a dónde nos acercó a nosotros como iglesia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ojo, este monte de Sión no es el que está en la Jerusalén actual o terrenal o natural allá en Israel. No, señor. Es un monte espiritual donde está el trono de Dios, donde está el reino de Dios en los cielos. Sino que os habéis acercado, la iglesia fue acercada al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo.
Jerusalén la celestial. ¿Se dan cuenta cómo está muy bien delimitando a cuál Jerusalén se refiere? No a la terrenal, sino a la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de un lugar espiritual en los cielos. Le fue acercado a eso. Antes, en el antiguo pacto, para que usted viera un ángel, eso costaba muchísimo. Hoy los ángeles están a la disposición de todos los que sirven a Dios. Dice la Escritura, espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Yo tengo ángeles que me cuidan y que vamos a realizar juntos misiones espirituales. Ustedes no tienen ni idea de los lugares donde me han llevado. Sino que habéis acercado al monte de Jerusalén, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Allí fuimos acercados nosotros, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde más fuimos acercados? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros. Usted fue acercado a una familia de Dios, de hombres cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Es decir, tienen vida eterna, que está en los cielos. Nos fuimos acercados a Dios Padre, el juez de todos. Fuimos acercados a los espíritus de los justos hechos perfectos, a las personas que ya están en los cielos antes de Cristo y los que murieron en Cristo. Justos hechos perfectos allá en los cielos. A ellos también fuimos acercados. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a Él fuimos acercados. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Abel era una sangre que fue vertida en la tierra para la venganza. Es decir, vengarse de aquel que mató a este inocente, a este primer profeta, Abel. Pero nosotros, es decir, una venganza individual, pero nosotros fuimos rociados por una sangre mejor. Una sangre que se derramó no para venganza, sino para salvación de todos los escogidos de Dios, para salvación del mundo, de los que del mundo quieran venir a insertarse en la justicia de Dios. Es una invitación libre para todos, mucho mejor para salvación y no para venganza como la de Abel. Mirad que no desechéis. Entonces, esto de que fuimos acercados, ¿para qué usted le acercan algo? ¿Para qué como iglesia se nos acercó todo esto celestial? Estas son las cosas de arriba. Ángeles, hermanos que ya están en comunión e intimidad con Dios, sus nombres están escritos en la vida. Una familia fue acercado a los santos que ya fueron hechos perfectos, entre ellos los héroes de la fe, que ya están en los cielos. ¿A qué más fuimos acercados? A Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, a Dios Padre, a la sangre rociada que habla mejor. Esas son las cosas de arriba a la cual usted ahora tiene que tener su mirada puesta. Parecernos a esos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Seguir el ejemplo de los héroes de la fe, de los santos que fueron hechos perfectos. Saber que hay ángeles que traen mensajes y que están a tu servicio para protegerte, para tomar tus oraciones, para escribir su nombrecito como andan, por ejemplo, detrás de mí siempre. Aquí está un ángel conmigo escribiendo cada cosa que yo estoy diciendo, por eso soy responsable de lo que hago primero delante de Dios. Y eso va a ser presentado. Mira, este es Eric. Esto lo dijo tal día. Así que no me atrevería yo a poner aquí mala intención o mentira delante de ustedes. Entonces, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, hablándole a la iglesia de Jesucristo, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Es decir, Moisés en la tierra amonestó a aquel pueblo y sin embargo perecieron. No escaparon de la condenación por no querer escuchar a Moisés, pero ahora a nosotros nos están hablando de esta verdad, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, desde los cielos. Así que si hicieron con aquellos que le hablaban desde la tierra, ¿cómo creen que van a hacer con nosotros que nos están hablando desde el mismísimo trono de la gracia, por medio de la palabra?
tener cuidado, temor y reverencia. Creer lo que Jesucristo quiere. Dice, una vez escuché a alguien, dijo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, lo que Él dice. A la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, escuchen esta palabra, la voz del cual conmovió entonces a la tierra, la de Moisés, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, que son cosas terrenales, materiales, rudimentos, tradiciones de hombre, como cosas hechas, eso hay que quitarlo, para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Las espirituales, las que son eternas, las que están fundadas en Jesucristo como roca inamovible. Eso es una justicia que usted no lo mueve nadie. Porque si usted le dicen que usted va a ser justo porque usted se lave las manos antes de comer y un día usted lo privan de libertad y ya no puede lavarse las manos, entonces usted se condena. Es que usted no se lavó las manos. Pero lo espiritual es algo que nadie, la fe y nuestros pensamientos, la pureza, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra mansedumbre, bondad, benignidad, las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, eso no nos los puede robar nadie, eso es inconmovible. La herencia, las promesas que tenemos, el Dios nadie lo mueve de su lugar y nadie puede evitar que Él cumpla lo que ha dicho en favor de nosotros o de nosotros. Eso es inconmovible y muchas cosas más. Así que, dice el 28, recibiendo... Ahora, esta frase profética dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, está escrito en el libro del profeta Ageo. Y algunos dirán, bueno, pero esto que tú estás leyendo, Eric, es en el futuro. No. Esto es algo que nos fuimos acercado ahora y es un regalo para ahora. Por eso voy al Ageo a leer para que entiendan el tiempo profético en que esto se va a cumplir. Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, el que creó los cielos y la tierra. De aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuándo es el tiempo profético en que esto se iba a cumplir? Esta palabra fue dicha en Ageo unos 400, 500 años tal vez antes de que Jesucristo viniera en carne y sangre. ¿Y cuándo vino ese deseado de todas las naciones que es Jesucristo? Vino. Y cuando Él vino, Dios hizo temblar toda la tierra. Significa los cielos y la tierra, todo lo removió. Todo vino a cambiarlo, como dice Jesucristo. He aquí yo Jesucristo, no, eso no es en el futuro. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Así que todas las cosas con Cristo empezaron a ser nuevas. Si no es así, entonces tú no eres una nueva criatura. Tú sigues siendo una vieja criatura, por ejemplo. Entonces, esto fue profetizado y se cumplió con Cristo. Todo lo que estoy leyendo. Y por eso es tan actual esta realidad que en el 28 dice, así que, recibiendo nosotros, es algo que estamos constantemente recibiendo como un hecho cierto, actual, verídico, no para el futuro. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, espiritual netamente, apartándose de días, de fiestas, de no comas, no bebas, semanas, lunas, días de reposo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Usted no puede, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor. Usted no puede tener gratitud por algo que no tiene.
Le está diciendo que usted recibió, usted fue acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, usted recibió todo esto que le acabo de mencionar, que forma parte del reino, de las cosas que están arriba. Usted fue recibido, Cristo trajo eso a la tierra, el deseado de las naciones. Por eso es que ese reino inconmovible al que usted fue acercado, que usted ya recibió, pero algunos niegan, porque viven en esclavitud, porque su mirada está puesta en las cosas terrenales, dice, si usted recibió eso, si usted entiende eso, tenga gratitud y mediante esa gratitud sirva a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es una cosa para vivirla hoy. No postergue la libertad, la dignidad de la Jerusalén de arriba a la cual usted pertenece, por tener su mirada puesta y las promesas y el futuro y todo para el futuro. Porque pregúntate para qué Dios te mandó entonces en este tiempo a la tierra. ¿A qué? Un paseíto aquí sin nada y te vas a ir sin nada. Por favor. Todas esas enseñanzas doctrinales, dogmáticas, tienen su origen en la imaginación de los hombres o en intereses de hombres que vienen de la esclavitud a la que les hice referencia y que quieren insertar todo eso en la iglesia de arriba a la cual nosotros pertenecemos, a Jerusalén, la celestial, madre de todos nosotros los libres, libres en la libertad de Jesucristo, los verdaderos discípulos del Señor. Bien, y mis amados, si Dios quiere viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Un poco largo el video, estoy viendo 56 minutos 57. Pero escúchelo y repítelo si es necesario. Porque le amo en el amor de Cristo. No desechen la voz del que les habla. No soy yo, el que vive en mí. Dios les bendiga y Dios les guarde.